Bienvenidos a la clase de Biología. En clases anteriores estuvimos viendo teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. Una de ellas era la generación espontánea, que postulaba que ciertos seres vivos, como los gusanos, las ratas y los insectos, se originan a partir de materia inerte o inanimada, como el barro, las piedras o ropa sucia, sin intervención de progenitores. La cuestión sobre el origen de la vida no puede ser corroborada de manera definitiva, dado a que se trató de un evento único o una serie de eventos únicos ocurridos cuando la Tierra presentaba condiciones muy diferentes a las actuales. Sin embargo, a partir del conocimiento que tenemos en distintas áreas científicas, como la geología, la física, la química, la astronomía y la biología, se han podido establecer aproximaciones relacionadas con este momento. Esta fue puesta a prueba por diversos científicos, y fue Louis Pasteur quien logró comprobar que esto no se cumplía, o sea, demostró que los organismos no se originan por sí solos, sino que se hallan suspendidos en el aire y se reproducen en sustancias que le proporcionan condiciones adecuadas, como ser el caldo de los frascos que pudimos observar en el video de la clase anterior. Sin embargo, siguió existiendo una pregunta, que era ¿cómo se originó el primer organismo vivo en nuestro planeta? Por ejemplo, estudiando la edad de nuestro planeta, el registro fósil, las diferentes especies que existieron y existen sobre nuestro planeta, podemos tener una idea de cómo se formaron. De esta manera, intentamos reconstruir eventos que dieron origen a la vida. Por una parte, se investigan procesos químicos capaces de producir componentes presentes en los seres vivos que podrían haberse dado en las condiciones del planeta en aquel momento. Por otra parte, se estudian rocas, restos de meteoritos y otros elementos presentes en la corteza terrestre de épocas muy antiguas, para conocer su composición química y la presencia de restos de seres vivos que hay en ellos. Además, se analizan procesos astronómicos, como la formación de estrellas y planetas y otros cuerpos celestes. Si bien algunas de las explicaciones que se han dado acerca del origen de la vida tienen carácter de suposiciones o conjeturas, debido a que no pueden ser corroboradas, otras en cambio son hipótesis científicas, ya que es posible diseñar experimentos que reúnan pruebas que permitan confirmarlas o rechazarlas, como ocurrió con la teoría de la generación espontánea. La teoría científica aceptada en la actualidad se llama quimiosintética o prebiótica. Pero para poder entenderla necesitamos irnos mucho más atrás, al momento en donde se originó nuestro universo. Seguramente habrás estudiado o habrás escuchado hablar sobre la teoría del Big Bang, que dice que nuestro universo se generó a partir de una gran explosión. Pero antes de que este hecho ocurriera, no existía nada, ni siquiera existía la nada. ¿Te lo podés imaginar? La teoría del Big Bang no explica qué había antes del universo, sino cómo se formó el universo temprano a partir de un punto inicial, más chiquito que la cabeza de un alfiler, llamado singularidad. Dentro de este puntito, de esta singularidad, se formó la materia, el espacio y el tiempo. Cuando este puntito empezó a contraerse, a achicarse, concentró toda su energía, tanta que hizo que se expandiera de una forma muy rápida, y en un segundo el universo ya medía miles de decenas de años luz. Dentro de los primeros segundos de esta expansión, parte de la energía se va a condensar y se va a convertir en masa, creándose todas las partículas fundamentales del universo, como los quarks, los electrones, los neutrinos y otras que formarán parte de todo lo que conocemos en el universo, incluidos nosotros. Estas partículas se crean de a pares, llamándose partícula y antipartícula, las cuales se atraen y se chocan entre sí. Algunas se van a aniquilar, van a desaparecer, pero otras van a sobrevivir. A medida que el universo se enfría, los quarks que lograron sobrevivir se van a agrupar de a tres, formando neutrones y protones, y estos a su vez van a formar núcleos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos de iniciado el tiempo, o sea, de la expansión de esta singularidad. 380.000 años después, el universo se va a volver más frío y va a permitir que los electrones se unan a estos núcleos, formando los primeros átomos de hidrógeno y de helio. La aparición de estos primeros átomos permitió que las partículas de luz atraviesen el espacio y el universo dejara de ser una niebla densa de partículas en penumbras. Centenares de millones de años después, la fuerza de gravedad va a hacer que nubes de hidrógeno y de helio se contraigan, provocando reacciones nucleares que van a hacer que nazcan las primeras estrellas. Algunas de estas estrellas son tan grandes que consumen su combustible muy rápidamente y explotan.
Cuando explotan, liberan tanta energía y tanto calor que crean átomos más pesados como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro y el oro. A medida que el universo se sigue expandiendo y se sigue enfriando, esta materia se va a condensar y va a formar galaxias. 9.000 millones de años después, en nuestra galaxia se va a comenzar a formar nuestro sistema solar, constituido por una estrella central que es el Sol, planetas y otros cuerpos celestes como asteroides, polvo de estrellas, etc. Nuestro planeta, la Tierra, se formó hace unos 4.600 millones de años. En sus comienzos era una esfera fría y de condiciones estables, pero con el paso del tiempo, la continua contracción de materiales y radioactividad de los elementos más pesados que la formaban, la convirtieron en un planeta caliente de roca fundida, carente de atmósfera y con condiciones que hacían imposible el desarrollo de la vida. Estos cambios permitieron que se formen rocas y volcanes en la superficie del planeta, y debido al calor del núcleo terrestre, comenzaron las erupciones volcánicas que liberaban hacia la superficie vapores y gases. Algunos de estos gases quedaron atrapados alrededor de la Tierra como consecuencia de la fuerza de gravedad, conformando la atmósfera primitiva, mientras que el vapor de agua se condensó formando los primeros océanos. En este contexto, la temperatura era muy alta, la actividad volcánica elevada, había tormentas eléctricas constantes y bombardeo de meteoritos, y una intensa radiación de rayos UV. Debido a la emanación de gases y vapores de las erupciones volcánicas, la atmósfera primitiva estaba formada por dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno, nitrógeno, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, metano y muy poquito, casi nada, de oxígeno. Por otra parte, los mares y océanos eran muy calientes y también contenían algunos átomos como hidrógeno, carbono, nitrógeno y muy poquito oxígeno. Debido a la presencia de estos átomos, se lo llamaba caldo primitivo o sopa primitiva. Ahora que conocemos todos estos datos, hablemos de la teoría quimiosintética o prebiótica. Recordemos que esta es la teoría aceptada científicamente en la actualidad para explicar cómo se originó la vida en nuestro planeta. De forma independiente, el bioquímico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John Haldane propusieron un conjunto de hipótesis para explicar el origen de la vida alrededor de 1924. Para estos científicos, hubo un periodo de evolución química antes de que pudiese surgir la vida. Con los datos que tenían sobre las condiciones de la Tierra primitiva y su composición, se dieron cuenta que los elementos que componen prácticamente la totalidad de los tejidos vivos, que son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, estaban presentes en el agua o en la atmósfera de esa Tierra primitiva. Oparin y Haldane entonces propusieron que a partir de estos elementos y de la gran cantidad de energía presente en la Tierra primitiva, se formaron compuestos orgánicos que se fueron acumulando en los mares y en los océanos. En la actualidad, la formación de estos compuestos sería imposible porque nuestra atmósfera tiene oxígeno y este los degrada, pero en aquellas condiciones de la Tierra primitiva, sin oxígeno en la atmósfera, estas moléculas podían persistir. Estos compuestos o moléculas reaccionaban entre sí y generaban moléculas cada vez más grandes y más complejas. Algunas de ellas lograron rodearse de una membrana que las separaba del medio y fueron capaces de intercambiar materia y energía con el ambiente. Estas moléculas envueltas, o como los llamaban estos científicos, coacervados, serían los antecesores de los seres vivos. Los coacervados no tienen vida, sino que son sistemas formados por la unión de moléculas complejas como proteínas y aminoácidos. Estos elementos fueron rodeándose de una membrana y permitieron que dentro de estas gotitas se produzcan reacciones químicas. Esto da lugar a sistemas cada vez más complejos, y a medida que se avanza en esa complejidad, los coacervados van separándose del medio acuoso en el que viven, que son los mares y océanos, y se forman unidades independientes que interactúan con el entorno. Siguiendo con las hipótesis, los coacervados seguirían acumulando en los mares y océanos y asociándose entre ellos. Las moléculas y los agregados más estables sobrevivieron, mientras que los inestables persistieron de forma transitoria. Los primeros seres vivos fueron organismos sencillos, parecidos a las bacterias actuales, y se estima que aparecieron hace unos 3.500 millones de años. A partir de ese momento comienza la evolución biológica. Acá podemos empezar a hablar de vida, que dio origen a todos los seres vivos que habitaron y habitan en nuestro planeta Tierra. Para resumir estas hipótesis podemos nombrar 4 requerimientos para la evolución química de la vida.
1. Ausencia total o casi completa de oxígeno libre, ya que el oxígeno es muy reactivo y su presencia habría impedido la formación de estas moléculas orgánicas esenciales para una posterior formación de vida. 2. Diversas fuentes de energía, como por ejemplo la actividad volcánica, las tormentas eléctricas, el bombardeo de meteoritos y la intensa radiación, especialmente la ultravioleta. Muy importantes porque permiten reacciones químicas entre átomos o moléculas para formar otros nuevos y diferentes. 3. Presencias de sustancias químicas que actúen como bloques de construcción, como por ejemplo el agua, los minerales inorgánicos y los diferentes gases que estaban en la atmósfera. 4. Tiempo. Mucho tiempo para que todos estos procesos pudieran ocurrir. Como dijimos, las hipótesis deben ponerse a prueba mediante experimentos para poder validarlas o refutarlas. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey pusieron a prueba las hipótesis postuladas por Oparin y Haldane. Para ello, crearon un dispositivo de vidrio que pudiese recrear las condiciones de la Tierra primitiva. Veamos cómo funciona. Podríamos simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin. ¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva área de investigación que hoy se conoce como química prebiótica. Los científicos no saben con certeza si los gases utilizados por Miller realmente eran los gases más comunes en la Tierra antigua. Debido a estos descubrimientos, muchos experimentos se han hecho desde entonces, los cuales han mostrado que las moléculas de la vida se pueden formar en una amplia variedad de entornos, a partir de diferentes químicos y con diferentes fuentes de energía. Hasta se han encontrado azúcares, lípidos y aminoácidos en meteoritos, lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el antiguo sistema solar y podrían estar formándose ahora en otras regiones de nuestra galaxia. En conjunto, estos descubrimientos nos dicen que la sopa primordial de Oparin y el pequeño estanque tibio de Darwin podrían haber existido fácilmente, de una forma u otra, en nuestra Tierra antigua. Así que para resumir, ¿qué fue el experimento de Miller-Urey? El experimento de Miller-Urey fue nuestro primer intento de simular las condiciones antiguas de la Tierra, en este caso, el ciclo del agua en la Tierra antigua, con el fin de poner a prueba ideas sobre el origen de la vida. El experimento de Miller-Urey es importante por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que no fue una simulación perfecta de la Tierra primitiva, se demostró claramente por primera vez que las biomoléculas pueden formarse bajo las condiciones antiguas de la Tierra. En segundo lugar, el experimento cambió lo que antes era una mera especulación, la idea de que la vida pudo haber surgido de la química, y transformó una parte de esta especulación en un hecho científico legítimo y comprobable. Aún quedan muchas preguntas sin responder sobre el origen de la vida, pero hay muchos científicos de diferentes naciones y provenientes de muchos campos de estudio que están siguiendo el ejemplo de Stanley Miller, buscando maneras de convertir esas preguntas acerca de los orígenes de la vida en hipótesis científicas comprobables. Aunque los experimentos de simulación no pueden decirnos exactamente cómo se formó la vida en el pasado, si realizamos suficientes experimentos podríamos saber si es posible que la vida haya surgido de la química.
Esto es el experimento de Miller-Urey, claramente declarado. Ahora sí, hablemos de los primeros seres vivos. Los mares y océanos de la Tierra primitiva se denominaron caldo o sopa primitiva, ya que hace referencia a una sustancia líquida rica en moléculas orgánicas, como cuando te comes una sopa con fideitos. Los científicos suponen que las sustancias orgánicas presentes en los caldos primitivos pudieron acumularse en grandes cantidades por dos factores. El primero es la ausencia de seres vivos que utilizaran estas moléculas como alimento, y el otro es la ausencia de oxígeno, lo que impedía que no reaccionaran ni se degradaran, ya que no había moléculas de oxígeno en la atmósfera primitiva. En estos caldos se formaron los coacervados, y algunos de ellos adquirieron moléculas pequeñas del medio en el que habitaban, como agua, azúcares, glucosa y algunos aminoácidos, que atravesaron sus membranas sin problema. De esta manera, dentro de estas gotitas rodeadas por una membrana, se llevaron a cabo nuevas reacciones químicas y generaron nuevas sustancias. Esto fue el inicio del metabolismo primitivo. Las reacciones químicas en el medio interno de los coacervados liberaban energía y de esta manera se habría iniciado el intercambio de energía y materia entre los coacervados y el ambiente. Algunas de estas sustancias incorporadas fueron retenidas y pasaron a formar parte de la estructura propia de los coacervados, y otras fueron desechadas al medio. De esta manera, los componentes básicos de las células se fueron formando y agrupando entre sí, de menor a mayor, y finalmente generaron una protocélula, es decir, una célula primitiva, capaz de intercambiar materia y energía con el ambiente y de dividirse y pasar su información genética a su descendencia. El material genético de estas protocélulas era ARN, que es una cadena simple de nucleótidos. Estas células primitivas continuaron desarrollándose y dieron lugar a las primeras células. Por ello se supone que el ADN de las células se forma a partir del ARN presente en estas protocélulas, que además de autorreplicarse, tenían la capacidad de autorregularse mediante una serie de reacciones químicas. Además, este primitivo material genético podía autoconservarse al presentar la capacidad de obtener y transformar energía. En la actualidad, los científicos proponen que la vida se originó hace 3.800 millones de años, y según la observación del registro fósil, se estima que los primeros organismos fueron bacterias, que son células procariotas. Estas se caracterizan por no tener su material genético adentro de un núcleo y por presentar la capacidad de autorreplicarse, autorregularse y autoconservarse. En cuanto a la nutrición de estos primeros organismos, hay dos posturas. En la primera, se cree que estas bacterias eran heterótrofas, ya que no producían sustancias orgánicas utilizadas como alimento, sino que las incorporaban del medio en el que vivían. Como la atmósfera primitiva carecía de oxígeno, también se dice que eran anaeróbicas, es decir, que no incorporaban oxígeno para obtener energía a partir del alimento. De esta forma y con el paso del tiempo, se incrementa la cantidad de estos organismos en el caldo primitivo, por lo que la disponibilidad de alimento habría disminuido. Por ello los científicos propusieron otra alternativa, que sostiene que los primeros organismos eran autótrofos, es decir, que producían su alimento a partir de sustancias orgánicas que obtenían del medio. Los seres vivos tuvieron un rol fundamental en la aparición del oxígeno gaseoso en nuestra atmósfera, que comenzó a acumularse en ella y en los mares, 1.000 millones de años después del origen de la vida. Este incremento no solo permitió el desarrollo de formas de vida que requerían del oxígeno para cumplir sus funciones vitales, sino que también contribuyó a la formación de la capa de ozono. En la actualidad, la presencia de esta capa es fundamental para el desarrollo de la vida, ya que impide el paso de la radiación ultravioleta proveniente de los rayos del sol, que resulta nociva para los seres vivos. Independientemente del modo de alimentación y de la dependencia o no del oxígeno, todas las teorías propuestas por los científicos en referencia al origen de la vida coinciden en que los primeros organismos habitaban los mares y océanos primitivos. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya sido útil. Los extraño mucho, los quiero, a seguir cuidándose y nos vemos la próxima.